El reloj marcaba la medianoche del 8 de marzo de 2014, una hora que debería haber sido simplemente otra coordenada en la vasta red del tiempo. En Kuala Lumpur, el Boeing 717-200ER de Malaysia Airlines, vuelo MH370, despegaba puntualmente a las 00:42, hora local, con destino a Pekín. A bordo 239 almas, familias, turistas, trabajadores, una promesa de vida y de regreso, cada una llevando consigo un universo de expectativas. La rutina del vuelo nocturno es una promesa de seguridad, una ecuación resuelta por la ciencia y la logística, pero en aquella madrugada algo fundamental se quebró en el orden de las cosas. A la 1:19 de la mañana, la última comunicación de radio conocida resonó, indiferente, en la frecuencia del control de tráfico aéreo. «Buenas noches, Malaysia 370». Fueron las palabras finales que salieron de la cabina antes de que el silencio se volviera absoluto. No fue una llamada de auxilio, ni un fallo mecánico reportado. Fue el cese abrupto de una existencia electrónica en 1907. El radar civil de Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, que debería haber tomado el control del vuelo. El avión, en medio de la transición entre espacios aéreos, desapareció como si hubiera sido borrado por una fuerza invisible en el momento exacto en que cruzaba la frontera entre dos mundos reglamentados. Inicialmente, la suposición fue un error de comunicación o un fallo trivial del transpondedor. Pero cuando las horas se extendieron y la aeronave no apareció en Pekín, la confusión dio paso al pánico, y el pánico a la constatación más fría y brutal. El MH370 se había evaporado. La ausencia de restos inmediatos en el mar de la China Meridional, la ausencia de una señal de emergencia, todo conspiraba para crear un misterio que desafiaba la lógica de la aviación moderna. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda más extensas, caras y frustrantes de la historia, abarcando océanos y continentes, impulsada por la esperanza y la desesperación. El mundo se detuvo a observar este enigma, la primera gran aeronave civil en desaparecer sin dejar rastro en un mundo saturado de satélites y tecnología de vigilancia. Era una afrenta directa a nuestra creencia en la capacidad humana de controlar el entorno. En poco tiempo, la investigación revelaría que la desaparición no había sido un evento instantáneo, sino una secuencia deliberada de actos que desviaron al gigante de aluminio hacia el oeste y, luego, hacia el sur, a través de rutas no navegables, en dirección a la vasta y gélida inmensidad del Océano Índico. El MH370 se convirtió en un espectro, una leyenda urbana tecnológica que se niega a ser resuelta. Y para aquellos que buscan comprender la verdadera extensión de estos abismos de la realidad, donde los hechos se pierden en la niebla de la duda y la conspiración, es vital el apoyo de quienes valoran la preservación de estas historias. Si usted es uno de los que se niega a permitir que estos casos reales no explicados sean barridos bajo la alfombra de la historia, únase a nuestra comunidad. Suscríbase al canal para que podamos seguir buscando la verdad detrás de los velos del rompecabezas, financiando la investigación y manteniendo viva la memoria de las víctimas. La clave para revertir el foco de la búsqueda del mar de la China Meridional al otro lado del planeta residía en datos que al principio parecían inconsecuentes: los pings del satélite Inmarsat. Este sistema, diseñado para la comunicación de rutina e informes de estado de la aeronave, enviaba handshakes digitales automáticos, como un tic electrónico, incluso si el sistema de comunicación primario ACARS y el transpondedor habían sido desactivados en la cabina. Estos pings, que ocurrían a intervalos regulares de una hora, indicaban que la aeronave, aunque invisible al radar secundario y silenciosa por radio, continuaba energizada y en vuelo. El análisis forense de estos 7 handshakes
el último de los cuales ocurrió aproximadamente a las 8:19 de la mañana, 7 horas y media después del último contacto de voz, permitió a los investigadores del Reino Unido y Malasia calcular la distancia de la aeronave respecto al satélite en cada momento. Y el resultado apuntaba a un gran arco en el hemisferio sur, conocido técnicamente como el séptimo arco. Este descubrimiento basado en pura matemática orbital transformó lo que era un evento de fallo de rastreo en una acción intencional de vuelo. ¿Quién desactivó los sistemas? ¿Por qué? El giro inicial del MH370 hacia el oeste, cruzando Malasia, fue detectado por el radar militar del país, que por una decisión que sería eternamente debatida, no fue seguido de cerca, pues el avión fue erróneamente considerado no hostil. Este fallo en actuar permitió al Boeing viajar sin objeciones, cruzando la península malaya y siguiendo hacia el vasto y deshabitado Océano Índico, un cementerio natural para cualquier embarcación o aeronave que se perdiera más allá del alcance de la civilización. Los expertos en análisis de datos tuvieron que recurrir a la matemática pura y a la teoría de la probabilidad para refinar el área de búsqueda. Se crearon modelos complejos, teniendo en cuenta la velocidad ideal de consumo de combustible, el rendimiento del motor y la suposición de que la aeronave voló hasta que los tanques se agotaron, realizando una zambullida final no controlada en el mar. El término vuelo fantasma pasó a definir la jornada final del MH370. El piloto, o quien quiera que estuviera al mando, guió la aeronave con precisión quirúrgica hacia las áreas más remotas y profundas de la Tierra, asegurando que el misterio de su ubicación fuera maximizado. La dimensión del área de búsqueda inicial, en el sur del Océano Índico, era de 60.000 kilómetros cuadrados, posteriormente expandida a 120.000, y después otra vez, convirtiéndose en una empresa casi imposible que dependía de tecnología de sonar de vanguardia. Las familias de las 239 personas vivían en un limbo agonizante. No tenían un cuerpo que llorar ni un lugar que visitar. El MH370 no era solo una tragedia de aviación, era la personificación de la incertidumbre, una herida abierta que la tecnología prometió cerrar, pero que solo profundizó. Con cada noticia, con cada pista falsa, la esperanza era elevada y aplastada de nuevo, en un ciclo cruel de expectativa y desilusión. La presión sobre los gobiernos de Australia, Malasia y China para encontrar respuestas era inmensa, pero la naturaleza de los datos, indirecta, basada en complejos cálculos probabilísticos y no en observación directa, convertía cada paso en una apuesta de alto riesgo contra la inmensidad azul. La profundidad del lecho oceánico en aquella región, alcanzando en algunos puntos más de 6.000 metros, añadía una capa de dificultad que la humanidad raramente había enfrentado en búsquedas subacuáticas. Tuvieron que pasar 500 días para que la primera pieza de prueba física innegable emergiera de las profundidades. En julio de 2015, en la isla de Reunión, un territorio francés en el Océano Índico, a miles de kilómetros del área de búsqueda inicial, un flaperón, una parte de la superficie móvil del ala del avión, fue descubierto por un residente local. La pieza, analizada por expertos en Toulouse, Francia, fue positivamente identificada como perteneciente al MH370 a través de su número de serie y las características únicas de fabricación. Este descubrimiento, aunque tardío y geográficamente distante del área de colisión calculada, sirvió como la primera validación concreta de la teoría del séptimo arco. La aeronave, de hecho, había caído en el Océano Índico y sus restos habían sido dispersados por las corrientes. A partir de entonces,
Otros restos confirmados, como partes del motor y paneles interiores, fueron encontrados en las costas de África Oriental, en países como Mozambique, Tanzania y Sudáfrica. Cada pieza era una migaja de pan esparcida por el océano, llevada por las poderosas corrientes, proporcionando un testimonio silencioso y sombrío del destino final de la aeronave. Sin embargo, la confirmación del lugar aproximado del impacto no proporcionó la razón de la desaparición. El foco de la investigación y de las especulaciones públicas se volcó rápidamente hacia la cabina de mando. El comandante Zaharie Ahmad Shah, un respetado veterano con más de 18.000 horas de vuelo, y el primer oficial Farik Abdul Hamid, fueron minuciosamente examinados por las agencias de inteligencia. Las autoridades, en 2018, concluyeron que, si bien no había pruebas directas y concluyentes de un acto criminal, la posibilidad de interferencia ilícita por un tercero no podía descartarse. No obstante, la teoría más persistente y sombría, apoyada por algunos expertos independientes y por la revelación del FBI sobre datos eliminados, sugiere que Zaharie derribó deliberadamente el avión en un acto de suicidio masivo. Las evidencias que parecían reforzar esta tesis incluían el hecho de que el cambio de rumbo y la desactivación de los sistemas ocurrieron en momentos que exigían conocimiento especializado de la aeronave. Además, una simulación de vuelo encontrada en el disco duro de Zaharie contenía una ruta que terminaba con un aterrizaje simulado en una isla remota del Océano Índico. El informe final de Malasia, emitido en 2018, aunque extremadamente detallado sobre los hechos de la investigación y los fallos de comunicación, terminó con una admisión de derrota. El equipo de investigación no es capaz de determinar la verdadera causa de la desaparición del PMH-170. Esta incapacidad de proporcionar un cierre no es solo un fallo técnico, es una crisis epistemológica para la aviación global. ¿Cómo puede un objeto tan grande, con sistemas de comunicación redundantes, desaparecer por completo en una era de vigilancia total? Las teorías de la conspiración florecieron en el vacío de hechos concretos: secuestro, fallo de batería de litio, derribo militar accidental. El problema central persiste. Los restos confirman el fin del vuelo, pero no el punto exacto de impacto en el fondo del mar, ni el mecanismo que lo condujo hasta allí. Las búsquedas robóticas de alta tecnología, utilizando vehículos subacuáticos autónomos y sonares de barrido lateral, cubrieron decenas de miles de kilómetros cuadrados del lecho oceánico, revelando montañas submarinas, valles profundos y campos de escombros naturales, pero ni una sola señal del fuselaje principal. La esperanza científica de encontrar la caja negra, esencial para desvelar los últimos minutos de la cabina, disminuyó con cada año que pasaba. El tiempo no cura esta herida, solo la calcifica, haciendo el misterio más impenetrable. Han pasado 10 años desde que el vuelo MH370 desapareció de la faz de la Tierra, y el tiempo, en lugar de atenuar el dolor, solo subraya la audacia del misterio. Lo que queda no es una investigación concluida, sino un monumento a la incertidumbre. El último gran intento de búsqueda, liderado por la empresa privada Ocean Infinity, en 2018, cubrió más de 112.000 kilómetros cuadrados del fondo marino sin éxito y terminó sin que el misterio fuera resuelto. El coste financiero y humano de esta tragedia es incalculable. Miles de millones de dólares se gastaron en las búsquedas, desviando recursos y esperanza. Pero el verdadero coste reside en la vida paralizada de los familiares, forzados a existir en un estado de luto ambiguo. No pueden cerrar el capítulo, pues el libro aún está abierto en la página de la desaparición. Para ellos, el avión no cayó. Fue robado por la oscuridad de lo desconocido.
El MH370 forzó a la industria de la aviación a enfrentar sus vulnerabilidades de rastreo. Se implementaron mejoras en el monitoreo de aeronaves, exigiendo que los grandes aviones reportaran su posición cada 15 minutos en áreas oceánicas, pero la brecha de tiempo en 2014 fue explotada con una frialdad aterrorizante. Sin embargo, el hecho de que un Boeing 777, uno de los aviones más seguros y tecnológicamente avanzados de su época, aún pueda ser secuestrado y sumergido con éxito sin que se determine la ubicación del cuerpo principal, sigue siendo un fallo aterrador en el sistema global. La naturaleza del destino del MH370 está tan perfectamente concebida para el misterio que roza lo legendario. Si fue un acto intencional, fue ejecutado con una precisión que desafía la detección. Si fue un fallo técnico catastrófico, fue uno que logró silenciar todas las formas de comunicación de emergencia simultáneamente. La verdad, sin embargo, es que la única certeza que poseemos es la ausencia. 239 vidas simplemente dejaron de formar parte de nuestro mapa, y el gigantesco capullo de metal que las llevaba yace en algún lugar, intacto, en las profundidades inexploradas del Océano Índico. El MH370 es el epítome de un caso real no explicado. Una prueba de que, incluso en la era digital, el océano y la mente humana guardan secretos que se niegan a ser revelados. La persistencia en buscar la verdad, en honrar la memoria de los que se perdieron y en no permitir que este enigma se transforme en una mera nota a pie de página histórica, es nuestra responsabilidad. Si ha sentido el peso de esta historia y reconoce la importancia de preservar e investigar estos eventos reales que desafían la comprensión, nos gustaría invitarle a hacer algo más que solo mirar. Active la campana de notificaciones del canal Casos Reales No Explicados. Es a través de esta interacción que garantizamos que historias como la del vuelo MH370 sigan siendo analizadas, debatidas y que se exija una conclusión. Deje en los comentarios sugerencias de otros casos reales no explicados que merezcan nuestra atención y nuestra investigación. Su participación es el motor que nos impulsa a iluminar la oscuridad. El misterio del MH370 permanece, una sombra fría cerniéndose sobre nuestra fe en la seguridad y la tecnología. Y solo a través de la vigilancia y la memoria colectiva podremos tal vez un día descubrir lo que realmente sucedió aquel fatídico día de marzo de 2014.